Hace 12 años a mi mamá le diagnosticaron Alzheimer. ¿Y qué es el Alzheimer? Bueno, pues el Alzheimer es una de las muchas enfermedades neurodegenerativas que existen en México y en el mundo. No somos, mi mamá no es la única persona que se encuentra afectada con esto. 1 de cada 100 personas a nivel mundial tienen este problema. Y si tienes línea directa sanguínea con ese tipo de personas, tienes el 2% de posibilidades para desarrollarlo. Actualmente, en México, afecta a 900,000 personas y se tiene pronosticado que para el 2050 van a ser 6.5 millones de personas las que se encuentren afectadas por este síndrome. Cuando esta enfermedad ya está, se da un diagnóstico positivo para ella, la persona ya se encuentra con la enfermedad avanzada. Pasando cosas más bonitas, soy del bello estado de Veracruz. Contamos con 325.724 hectáreas de superficie cultivada y cosechada de caña de azúcar. Tenemos una producción de 62.76 toneladas por hectárea y contamos con 18 ingenios. Pero me di cuenta de que, a diferencia de otros estados, por ejemplo Puebla, la producción por hectárea era de 100, alrededor 110. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos tan bajo rendimiento? Me llevó a pensar que es por los malos manejos de tierra, así como el desperdicio de agua que se utiliza para el cultivo de este tipo de cultivos. Solo eso. Muchas gracias, Juve. 3 minutos. Antes de empezar, me gustaría que en este momento empezaran a respirar profundo, por favor. ¿Sí? Y exhalen. Ahora, en este momento estamos en un cuarto aislado. Si estuviéramos en la Ciudad de México, en este momento ya hubieran reducido su esperanza de vida. Los ciudadanos de al menos de la Ciudad de México, en promedio, reducen su esperanza de vida 7 meses. Ahora, quiero poner la problemática en los niños, en las mujeres embarazadas y en los adultos mayores, que son los que tienen mayores problemas respiratorios por los contaminantes. Principalmente por estos dos, el PM2.5 y el ozono, que son los más perjudiciales para la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 91% de las personas están respirando en este momento un aire contaminado. Ahora, sabemos que la contaminación es un problema enorme y ya sabemos cuáles son los contaminantes que nos están perjudicando. Ahora, ¿cuál sería la segunda cosa que necesitaremos saber? Pues medir qué tanto nos está contaminando. Ahora, si bien sabemos tal vez ciertas variables, hay un problema con los metales pesados. No sabemos en tiempo real cómo están actuando los metales pesados tanto en el suelo, o en el agua, o en el aire. Yo específicamente me quiero enfocar en el agua. ¿Por qué? Porque no se ha medido en tiempo real esto. Porque si bien las pruebas actuales es ir a un laboratorio y empezar a medir, en este tiempo pudo haber variado ya la cantidad de contaminantes. Y hay que tomar en cuenta también los daños colaterales que estos efectos pueden causar. Por ejemplo, sabemos que el plomo causa daños a la salud enormes, pero también en la agricultura está causando daños irreparables. Por ejemplo, el desarrollo de los cultivos se ve afectado por un 20% por agua contaminada por los metales pesados. Ahora, me gustaría que piensen en ese viaje que ya estaban soñando, que ya tenían preparada toda su maleta completa, que ya tomaron ese vuelo y después de tantas horas llegan al hotel para darse cuenta que les faltan joyas, les falta un perfume. Este problema no es un caso aislado. Muchísimas personas alrededor del mundo, no solo en México, sufren el problema del vandalismo en sus maletas, que principalmente se está dando en los aeropuertos y en los terminales. Ahora, y eso solo no es un pequeño problema. Han ocurrido casos más extremos en los que personas han acabado en la cárcel, nada más porque metieron droga en su maleta. Esto significa que la problemática es el blindaje de las maletas en los viajes. Gracias, Francisco. 3 minutos para comentarios.
Haré muy rápido a mi parecer y rápido les contaré qué son los estromatolitos. En fin, ¿alguna vez se han preguntado cómo empezó la vida en la Tierra? Bueno, quizá esta pregunta nos pueda derivar a soluciones en un alcance muy pronto. Marte está a la vuelta de la esquina. En fin, bueno, todo empezó con las cianobacterias, que fue el primer organismo que realizó la fotosíntesis. Estas cianobacterias, mediante sales acumuladas, forman estructuras verticales llamadas estromatolitos. Estos estromatolitos, bueno, en el caso de Bacalar, ahí viene mi problemática, se encuentran a 10 kilómetros por medio de los rápidos. Ahí se encuentran en la parte este. ¿Qué hacen estos estromatolitos? Básicamente filtran el agua, ¿sí? Si no hay nutrientes en el agua, con todo el nitrógeno, CO2 y etcétera, que fijan todas estas cianobacterias en este ambiente microbiano que es su casa, los estromatolitos, bueno, no existiría esta tonalidad turquesa y el turismo acabaría literalmente en Bacalar. ¿Qué podemos hacer? Ahí está el problema. Ahora yo les hablaré de esta correlación que tenemos simbiótica con las palomas. Bueno, han existido estas correlaciones de organismos durante siglos y a niveles microscópicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, esta correlación entre nosotros con las palomas es un poco dañino, o inclusive a niveles gigantes. El excremento de estas aves contiene muchísimo nitrógeno, lo que la hace ácida. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la popó cayendo en las estructuras y bueno, directamente respirándolas, podría causarnos alrededor de 40 enfermedades respiratorias, además de daños infraestructurales con un costo alrededor de $9 por ave en el caso de Estados Unidos. Pensemos, ¿qué se puede hacer además de ahuyentarlas? Los métodos de ahora es meramente repélicos. Ahora, me encantaría hablarles de un ícono, bueno, mítico, lo que es el nopal en nuestra alimentación. Esto, bueno, de entrada inclusive tenemos historias que relatan desde la fundación de Tenochtitlán, que bueno, es algo tan representativo en nuestra cultura que es una desgracia que en el caso de Morelos, siendo primer productor, yo soy de Morelos, me encanta enfocarme en esto, lo que está pasando después del sismo del 19 de septiembre del pasado año. Bueno, pues existe un problema gigante. La sedimentación y todo esto que ha pasado, bueno, han secado manantiales, agua, el río Cuenca se está secando y en fin, bueno, la calidad del nopal no es lo que esperan. Como lo comentaba anteriormente, bueno, ayer, ¿qué pasa con esto? Pues realmente ahora China quiere aprovechar todo esta oferta, bueno, esta calidad que no se está mandando a otro lado, y bueno, ellos quieren patentar todos los derivados de este. Gracias. 3 minutos para comentarios. Okay. Hola, buenos días. Bueno, mi problemática es el impacto ambiental que generan las industrias tequileras. En el proceso de elaboración del tequila se desperdician o tienen dos fuentes de contaminación. La primera es el bagazo y la vianza. El bagazo se produce en el proceso de extracción. En este se quitan las fibras, que es generada el bagazo. Y al año se generan 240.000 toneladas de este. También hay un estudio reportado que son el 40% de las emisiones de CO2 son por las industrias tequileras. Y otro residuo es la vianza, que este es generado del proceso de destilación y es un líquido muy corrosivo que se está generando a los ríos. Y este se estima que son 1.6 millones de cúbicos de vianzas. Esto es igual a llenar 3 albercas olímpicas. Bueno, otro problema o una problemática que existe es entre los veganos y las personas que consumen carne. Esto es un dilema ético porque las personas veganas tienen la intención de no comer cosas que vengan de origen animal y esto es un problema porque ellos no consumen calcio, omega 3, hierro y vitamina. Lo sustituyen con algunos vegetales, pero su cantidad no es la necesaria. En esto viene un tema de proteínas muy importante, que es la calidad de ellas. Hay de primera, segunda y tercera calidad. La que ellos consumen con los vegetales es de calidad media. No consumen la alta, viene de origen animal. Y bueno, este es un problema muy grande. Hay alrededor del mundo 600 millones de personas que son veganas y vegetarianas. Gracias. 3 minutos para comentar. Muy bien. Nuestra relación es muy estrecha
satisfecha con los bosques. Sin embargo, la industria forestal tiene grandes retos que enfrentar. La unidad básica del bosque es la calidad del suelo y el agua. En la cosecha de aguacate hay una relación bosque-árbol de aguacate en donde se necesitan introducir plaguicidas para controlar las plagas. Las prácticas sustentables en el sector forestal podría ahorrar $26,000 anuales en áreas como el Ixtapoco, un área natural protegida en esa dimensión. El impacto de los bosques en la economía es generar 54.2 millones de empleos al sector maderable. Siguiente. Juan, uno de mis primos, vive en Michoacán y él forma parte de una de las brigadas contra incendio. El potencial de riesgo que ellos tienen es debido a la concentración de hojarasca, acícula, de pino y de los residuos maderables de la viruta y del acerrín que cortan en la industria forestal. No lo pueden concentrar en un lugar, entonces lo que hacen es esparcirlo en el bosque. Este bosque tiene, aparte de las hojarascas, más combustible, el cual tiene 13.400 kilojoules por kilogramo de potencial calorífico. Hay dos formas de generar incendios forestales: por un descuido humano o por las sequías. El 51% de las pérdidas forestales de 2016 fueron a causa del fuego, según datos del Global Forest Watch, la cual es una plataforma de monitoreo espacial. El desaprovechamiento del residuo potencial en el corte aserradero es un área de oportunidad que no se ha visto en la industria. Se tala motosierra y entonces obtenemos, siguiente por favor, de este bosque 10 metros cúbicos, de los cuales solamente 2 metros cúbicos son producto maderable, son tablas, son polines, y lo restante, los 8 metros cúbicos restantes, se convierten en acerrín, que regresa al bosque con un potencial a ser combustible. La demanda mundial de madera de rollo en lámina va a ser una creciente demanda para el año 2050 según datos del Banco Mundial. Y los bosques en México tienen una aprobación gracias a que el bosque se puede vivir y reducir la pobreza. Gracias. 3 minutos para comentarios. En México, 5 millones de personas trabajan en la agricultura según datos del INEGI. Esto representa a la población que existe en el estado de Puebla. ¿Les ha pasado que toman tanta agua tan rápido que se sienten agotados o asfixiados? Bueno, esto les pasa a los cultivos. Generan una asfixia por exceso de humedad. Esta asfixia hace que no crezcan nuevos brotes y aparezcan hongos, y la planta pues obviamente de acuerdo al INEGI, 3 millones de industrias de alimentos están registradas. 3 millones de industrias están registradas. Cultivar una hectárea de nopal y que el 63% de su producto se desperdicie. Esto es una realidad hoy en día en México para los más de 60,000 productores a nivel nacional. Acorde a la Cedesol, esto equivale a tirar a la basura más de 80,000 toneladas al año. Estos productores están en las principales
áreas del centro del país, en Morelos, en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Pero por qué sucede este problema? Bueno, principalmente por la sobreproducción, y con esa sobreproducción no puedes colocar este producto a un precio justo. ¿Qué implica para el productor que no se pueda colocar? Bueno, pérdidas económicas y pérdida de la oportunidad de aprovechar este gran insumo para otras industrias, como la construcción, para hacer suplementos alimenticios, entre muchos otros. ¿Puedo Carlos? Sí, claro. ¿Qué harían si no tuvieran electricidad en su casa? O peor aún, que no hubiera tampoco electricidad en el hospital al que acuden cuando se enferman, o a la escuela donde sus hijos acuden. Hoy en día, más de 3 millones de mexicanos no tienen acceso a la electricidad en zonas rurales, en los estados más empobrecidos del país, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. ¿Qué implica para ellos esto? No solamente es no tener electricidad en tu casa, sino dificulta la accesibilidad a servicios básicos como la salud, la educación, la infraestructura y la comunicación. Gracias, Ana. 3 minutos para comentar. ¿Listo, Yusef? Sí. Tal, buen día. Les voy a contar acerca de el usuario tarda en encontrar el medicamento especializado. Cuando nosotros acudimos al médico, en ese caso puede ser al oftalmólogo, él nos da una receta en la cual nosotros tenemos que salir a buscarla, pero tenemos el principal problema de que no sabemos en dónde localizarlo. Lo de localizarlo. Existen algunas aplicaciones, esta Farmacia del Ahorro, estas farmacias similares que tienen aplicaciones con las cuales nosotros podemos buscar esta información, pero no llega a ser muy concisa. Teniendo en cuenta, Farmacia San Juan en el Estado de México está optando por este tipo de venta de medicamento online, los cuales solamente ellos tienen el 1 a 1.5% del mercado. Esto equivale a 2.000 millones de pesos anuales. Es el mercado que se está dando realmente en la venta de medicamento online. Sin embargo, aún no se ha potencializado en estos momentos. Como hemos comentado hace algunas diapositivas, la falta de infraestructura como sistema preventivo en la calidad del aire. En la Ciudad de México es la ciudad más monitoreada a nivel nacional, también con Monterrey. Sin embargo, existe una falta de infraestructura en esas mismas. Tenemos una estación que puede medir del punto A al punto B, sin embargo, en medio siempre llega una falta de medición, puede ser errónea, y con eso lleva que no tengamos concisamente si realmente está pasando el problema en ese lugar. En Monterrey ocupan más o menos 1 millón de pesos anuales para realizar este tipo de misiones, teniendo en cuenta que es un dato para los que tienen conocimiento de la instrumentación en ese tipo de dispositivos es muy caro, y se puede mejorar y se puede reducir ese tipo de costos y hacer que las redes de monitoreo en el país pueda ser más eficiente. ¿Quién de aquí conoce el Duster TV? Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos escrito en un post-it alguna dirección de teléfono, algún dato bancario, alguna cuenta de un empresario? Bueno, cuando nosotros agarramos ese papelito, no le ponemos importancia. Sin embargo, lo arrancamos de nuestra computadora y lo tiramos al bote de basura. El dumpster diving es el principal método de extorsión que utilizan, pues se puede decir que sus contrincantes para llegar hacia ustedes. Llegan, husmean en los botes de basura y pueden encontrar datos muy importantes y con eso causarle extorsiones a cada uno de ustedes. Lamentablemente no tenemos el conocimiento de este tema y por ello, pues, a mí me gustaría atacarlo. Teniendo en cuenta que a nivel mundial 110.000 millones de pesos existen pérdidas por el robo de este tipo de información y no nos hemos dado cuenta de este caso crítico. Gracias, Yusef.
Sí, tampoco he escuchado que era por la cuestión de la basura. ¿Listo? Yo les hablaré sobre la dificultad de respiración por obstrucción en la vía respiratoria. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 235 millones de personas con asma, de las cuales 383.000 mueren al año. Estas personas no pueden hacer ninguna actividad física porque tienden a agitarse, incluso les pueden dar un ataque de asma y por provocar la muerte. Lo que les afecta es el frío, el cambio de clima y en primavera el polen. Les puede dar un ataque de asma que dura entre 3 a 1 semana. ¿Qué pasará si no hacemos algo ahorita? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que existirá un aumento dentro de 10 años y más personas tendrán este tipo de enfermedad. Lo que les acabo de decir en señas es: muy buenas tardes, ¿cómo están? El lenguaje de señas mexicano es actualmente conocido en el país. Los datos de INEGI dicen que en Veracruz existen 400.000 personas con esa discapacidad, equivalente al 5.12%. En el mundo existen 466 millones de personas con discapacidad auditiva, 34 millones son niños y 1.100 millones están propensos a obtener alguna discapacidad auditiva por el riesgo de que están en un lugar muy ruidoso en el trabajo o manejan audífonos. Solamente 70 millones de personas con discapacidad auditiva manejan el lenguaje de señas. La Organización Mundial de la Salud dice que en 2050 habrá más de 900 millones con esta discapacidad auditiva, equivalente a una persona cada 10. Gracias, Juan Carlos. 3 minutos. Actualmente en México se desperdician más de 10.000 millones de toneladas en México de alimentos. Uno de los desperdicios más frecuentes a mayor toneladas es el pescado, que se desperdicia a más de 128 toneladas. El pescado tiene mayor producción en Baja California, Mazatlán y Nayarit. Los residuos del pescado son altamente contaminantes en cuestión porque tiene dióxido de carbono, metano y todos los alimentos a comparación de en las casas, alimentos de la casa, los residuos y el pescado son una alta contaminación porque se contaminan en los ríos, en los lagos y en el aire y en el suelo. Con todos los alimentos que se desperdician podemos evitar el hambre a más de 7 millones de personas que padecen, que están en pobreza extrema. 3 minutos para comentarios y preguntas. ¿Sabían que por falta de prevención y por falta de higiene, yo pertenecí a 600 millones de personas que se enfermaron por consumir alimentos contaminados? Esto se debe a que existe un pequeño microorganismo que produce una serie de enfermedades. Por ejemplo, desarrolla vómito, desarrolla algún tipo de diarrea o hasta evacuaciones con sangre. 420.000 personas al año mueren por estos síntomas. El problema aquí es que esta bacteria es muy versátil para vivir. Entonces, debemos nosotros no usar antibióticos como un método de prevención, ya que de ello desencadena otro tipo de síndromes. Estos síndromes pueden causar problemas mucho más grandes, también pueden causar problemas en los riñones. Albert Einstein dijo alguna vez: si las abejas mueren el día de hoy o se extinguen, solo el humano tendrá 4 años para poder sobrevivir. El 70% de los cultivos que se consumen en el mundo se benefician por la polinización de estos insectos. El problema aquí es que hay una alta tasa de mortalidad en estas abejas. 60% han desaparecido del mundo. El problema aquí es un tipo de parásito. Este se adhiere a la abeja y consume toda la sangre hasta matarla.
Algunos países han desarrollado algunos mecanismos de usar químicos altamente tóxicos. Aparte de matar al parásito, matan a la abeja. Y en algunos casos pueden llegar a contaminar tierra y cultivos que deberían de polinizarse por estos insectos. 2.5 billones de toneladas de basura sólida se genera al año en todo el mundo. 175 millones solo es de residuos de plástico. 8 millones de toneladas de basura, por ejemplo, el plástico, llega a los océanos, según una fuente de Science. Este problema causa que en el área de donde viven los animales marinos, ya sea también aves, existe una alta tasa de mortalidad. 70% de estos animales mueren por algún tipo de asfixia. El 30% restante muere por consumir alimentos que ellos pueden confundir como si fuera alimento propio. Una encuesta que me pude verificar, según Greenpeace, menciona que en 2050 existirá más plástico en todo el mundo que peces en el océano. Gracias. ¿Sabía que gran parte de los productos que consumimos diariamente provienen del maíz? Mi nombre es Ani Torres y voy a hablar sobre el tema de abandono del campo por pequeños productores mexicanos del maíz. El 50% de la producción en México se debe a los pequeños productores y el maíz es un producto altamente cultivado, pero también es de los más siniestrados. Hablando con productores que mencionan que el principal problema es el alto costo de los fertilizantes. Esto es, según expertos del INIFAP, nos comentan que es porque no hay un análisis previo del suelo y se emplean técnicas de cultivo antiguas. ¿Sí? Por otro lado, el tema del alto costo de los plaguicidas y el control de plagas se debe principalmente al excesivo uso de insecticidas químicos, sustancias químicas para el control de plagas. No hay una prevención y asimismo las técnicas de muestreo son manuales e inexactas. Todo esto nos orilla a pensar que hay una falta de conocimiento técnico en el campo. Sí, finalmente, en el tema de los altos costos de mano de obra, se traducen a escasez. Esto quiere decir que el 40% de las personas migraron del campo a la ciudad en el 2017 y el 50% de los productores tienen más de 50 años. Todo esto tiene como resultado un rezago en la producción y nos orilla pensar a que existe mano de obra que está migrando a las ciudades, no hay mano de obra disponible y nos orilla a problemas económicos y alimentarios. Gracias. Gracias, Ani. 3 minutos para comentarios. Necesito una clase de eso. La falta de educación financiera en México para las nuevas generaciones agudiza el problema del retiro. Las generaciones no invierten, no ahorran y no tendrán pensiones. Según un estudio realizado con la Universidad de Washington, solo un tercio de la población de México que cuenta con educación financiera. La mitad no tiene Afore y solamente 35 personas por cada 10,000 hacen inversiones en México. Entonces, este problema se agudiza con la competencia que hay en el empleo. Al haber más profesionistas, los salarios bajan y al no tener una educación financiera hace que no planeemos un futuro y que no ahorramos a largo plazo. Esto lo podemos prevenir sumando la tecnología con el conocimiento financiero. Si ahora actuamos, podemos garantizar la planificación de un mejor futuro para tener una vida más digna cuando lleguemos a la vejez, teniendo un futuro financiero sólido. Bueno, en México el 80% de los residuos de construcción y demolición no llegan a tiros autorizados en México. A pesar de que hay una normativa, hay un sesgo en ese traslado. Según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, diario se producen 29,000 millones de toneladas de esos residuos y solamente el 4% se aprovecha. 3 para su
reciclaje y 1% para su reuso. Eso es un problema ambiental, ya que daña el ambiente causando enfermedades respiratorias en el suelo y el subsuelo, crea impacto visual y otras problemáticas. Si logramos conjuntar la tecnología con el reciclaje a menor escala, por ejemplo, esta es una foto del sismo pasado en la Ciudad de México. Si hubiéramos tenido la capacidad de reciclar eso, la pérdida económica hubiera sido mucho menor de la que fue. Entonces yo propongo realizar un reciclaje a menor escala, porque en México solamente existe una planta de reciclaje activa en la Ciudad de México. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes, buenos días. Actualmente México es el sexto productor de miel en el mundo. Esto es un indicador de que en el país es una industria muy grande la miel, al crear alrededor de 200.000 empleos directamente. Pero hay un problema con los apicultores. Existe un problema con el Acta borborea, lo que ocasiona que haya una disminución en la producción de miel para estas personas, para esos apicultores. Aunque hay elementos que los eliminan, estos dañan directamente a la abeja o, en su defecto, no son efectivos para eliminar el ácaro. Estas dañan directamente en la colmena, se almacenan en la colmena y son difíciles de eliminar. Año tras año, las temperaturas han aumentado. Eso lo que ha ocasionado son olas de calor cada vez más intensas. Esto igual Esto ha ocasionado daños de calor más intensos, ocasionando muertes a miles de personas por hipotermia alrededor del mundo. Afecta principalmente en las costas y afecta a 3 sectores principales, que son los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Hay una tendencia de que el aumento en la temperatura sea mayor. Esto ocasionaría en el mundo más muertes por hipotermia. Tengo una gráfica del ESRI, que es una proyección para el 2010, donde estos son los sectores con más impacto. Se estima que hasta en un 60% de la población se dañe en esta zona. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenos días. Esta es una frase de Elon Musk después de su conferencia de prensa al terminar de lanzar su cohete en febrero de este año, cuyo propósito es exorganizar Marte, lo que va a llevar a que eventualmente vamos a ser una especie multiplanetaria, lo que va a indicar que vamos a necesitar recursos para poder sobrevivir en el espacio. Actualmente ya se está haciendo una legislación en Luxemburgo para legislar este marco. Inicialmente se va a hacer para asteroides. También la NASA ya está haciendo un mapeo precisamente a dónde encontrar esos minerales. Por eso esta es una gran oportunidad para nosotros, como en este país de México, de crear y de ejecutar esta minería espacial. Porque en estimaciones más o menos conservadoras de cuánto es el valor en el mercado de esta minería, se habla de billones, considerando que el Producto Interno Bruto del país actual es solamente de 1 billón. O sea, tenemos una gran posibilidad. El transporte eléctrico urbano en la Ciudad de México no tiene un plan de infraestructura. ¿Por qué es un problema? Porque ya la Ciudad de México ya se comprometió el año pasado que para el 2025 va a ser un cambio de flota en toda la ciudad. Pero no son los únicos, sino también las empresas. El año pasado, en una reunión del EB100, se hicieron una organización en la que están las grandes empresas como Procter & Gamble, Unilever, DHL, los cuales ya dijeron, sí, también nosotros para esta fecha lo vamos a realizar. Pero el problema es que no hay una infraestructura. Entonces lo que tenemos que hacer es crear innovación en eficiencia energética con lo que ya tenemos. La falta de alfabetización financiera no permite la educación financiera de los niños.
Esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las encuestas, la encuesta más reciente del año pasado por una consultora nos dice que solamente la única forma en la que se utiliza el dinero en los mexicanos es a través del ahorro. Pero el ahorro no significa que va a crecer tu dinero, al contrario, con el tiempo va a decrecer. La única forma, bueno, una de las más, para que tu dinero realmente tenga valor es a través de las inversiones. Sin embargo, no tenemos herramientas para hacerlo ni tampoco para los niños. Entonces podemos hacer innovaciones lúdicas precisamente para que el primo de un amigo no esté en el buró de crédito. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniel Patiño, yo soy un pequeño agricultor del estado de Morelos. Por el día de hoy en la madrugada ingresé a mi pequeño al hospital. Acabamos de cosechar y obviamente entramos a probar nuestra cosecha. Hace un mes perdí a uno de mis grandes amigos trabajadores a causa de unas intoxicaciones. Resulta que mi hijo y mi amigo son parte de los 3 millones de personas que al año se intoxican, de los cuales 20 y de los cuales mi amigo pertenece a esos 20,000 que mueren cada año. Es posible que actualmente en México se permita trabajar con 183 químicos pesticidas que son altamente peligrosos y en el mundo son prohibidos. No podemos dejar pasar esto. ¿Por qué? Porque realmente no solo nos afecta a nosotros, a las 30,000 hectáreas que tiene México para producir alimentos y producir en tierra. Actualmente la tierra es un recurso natural que a largo plazo nos va a sustentar. Es una de nuestras primeras entradas en México. Otra de las problemáticas que actualmente vivimos también nosotros los trabajadores y transportistas es que en las pocas lluvias que se dan, se almacena tanta agua que actualmente nuestro material no lo está aguantando. En el estado de Morelos, actualmente el deterioro de las vialidades está al 100. No es posible que realmente camiones de altas toneladas tengan incluso que parar para poder pasar solo un tramo en las vialidades urbanas. Esto a causa de que los impactos climáticos, la concentración de agua, la concentración de materiales, hacen que realmente estos materiales ya no sean altamente eficaces actualmente en nuestras zonas urbanas. Nosotros actualmente estamos trabajando con empresas para poder tomar esos recursos naturales que se dan en cada estado, como el ejemplo del nopal, que actualmente ya se está implementando en la arquitectura orgánica. 2 días antes de este gran evento, un amigo perdió a su padre. Causas de las cuales el señor actualmente estaba sano, pero ahora representa uno de los 7 millones de casos que se dan actualmente por esta gran enfermedad. Es uno de los principales casos que se dan. ¿Quiénes de aquí tienen o han tenido realmente problemas o estudios o realmente antecedentes de hipertensión? Bien, pues actualmente las personas desde 20 podemos tener ya este problema, causándolos, es un gran impacto a nosotros los jóvenes. Yo tengo 23 años y realmente tengo un hijo y realmente no quisiera perderlo durante 2 años por los problemas que actualmente causa este gran problema. Otra de las causas que da este gran déficit es el tratamiento que se está dando para cada uno de los casos que actúa estos tratamientos, causando déficits renales, que es uno de los que genera 400,000 pesos por cada persona que tiene este problema de déficit renal, que actualmente nos hace un impacto económico grande. Gracias. Quedan 3 minutos para comentarios. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Esteban y al igual que un servidor, 8 de cada 10 mexicanos padecemos de dolor intenso en la espalda a lo largo de nuestra vida. Esto se debe por diferentes razones, sobre todo por el sedentarismo, los malos hábitos posturales y también la falta de ergonomía al realizar las actividades diarias. ¿En dónde se presenta el dolor? En la zona lumbar, sobre todo, en los dorsales también y los cervicales. ¿Qué es lo que causa este dolor?
es porque el espacio entre nuestras vértebras se va disminuyendo poco a poco, llegando a un punto en donde el dolor se vuelve muy intenso y te complica tus actividades diarias. Por lo cual, la problemática es que el dolor en la espalda te dificulta hacer tus actividades diarias, por lo cual te reduce tu calidad de vida. Y no existe cura para esto. Imagínense que en este momento ustedes tuvieran mucha sed, pero no tienen acceso al agua potable. Bueno, se ven obligados a tomar agua contaminada, y esta es la realidad para más de 2.000 millones de personas a nivel mundial. Esto provoca en promedio 500.000 muertes al año. Las enfermedades que provocan estas muertes, por mencionar unas cuantas, es la hepatitis, la meningitis y la cólera. La principal problemática de esto es que aunque ya existen productos que filtran el agua para poder beberla, el 90% de la población que no tiene acceso al agua potable tampoco tiene acceso a información y siguen bebiendo de esta agua aunque ya hay manera de poder limpiarla antes de beber. Gracias, Isabel. ¿Listos? Sí. Hola, mi nombre es Azul. Les quiero iniciar con una pregunta. ¿Sabían ustedes que en México de 15 a 9 millones de personas en zonas rurales no tienen acceso al agua potable? Esto equivale al 7.5% de la población en la nación. En zonas rurales como de los estados de Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo y Zacatecas, el agua solamente se suministra 2 veces al mes. Tenemos la fortuna de que México sea 2/3 partes zonas áridas o semiáridas. Esto equivale a que la gente tiene que caminar 30 minutos o 1000 metros para poder adquirir este líquido vital. Ok. Al año, más de 50.000 menores se convierten en hijos de padres divorciados. Esto equivale a llenar 5 veces el Auditorio Nacional. La separación por divorcio crea en el niño algún déficit de atención, influyendo principalmente en el atraso educativo de materias base como el español. Esto influye a que no se integran bien a la comunidad y les afecta porque una tercera parte presenta ausentismo en las aulas, obviamente atrasando el nivel educativo. Gracias, Azul. 3 minutos para poner. En México, más de 1/5 parte de la población y a nivel mundial, más de 2.500 millones de personas sufrimos alguna alteración en la piel. Esta alteración genera problemáticas tecnológicas y de salud por el uso de los productos textiles y por el material que se encuentra impregnado dentro de ellos, que son polímeros que generan reacciones de enrojecimiento, picor, prurito, urticaria, lo que puede llegar hasta el sangrado dentro de la misma piel. Bueno, esto también por la exposición al calor que genera una humectación y no una libre transpiración para los poros, lo cual va a generar estas mismas reacciones. Bueno, el estrés emociona. Okay. No, ahorita, sí. Bueno, 3. Deja bueno que el baño.
Eso. Hola, soy Gilberto y como muchos de ustedes yo vivía con la creencia de que las empresas, al tener las certificaciones y la validez, el respaldo de que son empresas grandes, pues no nos podemos enfermar a causa de la contaminación de la carne. Entonces, ya estudios se han hecho de que la carne, después de haber salido de su situación, de su temperatura normal, puede llegar a descomponerse en el proceso de compra y nosotros no tenemos los mecanismos necesarios para poder detectar este tipo de situación. Las estadísticas nos dicen lo contrario, ya que son 600 millones de enfermos cada año alrededor del mundo, nos dice un dato de la Organización Mundial de la Salud, y 420.000 personas mueren en el mundo a causa de esta problemática, de la falta de detección de las bacterias que tiene la carne. Pues esa es una de las más fuertes. Bueno, ahora les voy a platicar sobre el problema de la deshidratación. Nuestro cuerpo se compone de 70% de agua, entonces a causa de que no sabemos el momento exacto en el que nosotros nos falta agua, puede provocar molestias y puede provocar problemas que nosotros ni en cuenta, por ejemplo, cuando nos dan mareos, cuando no podemos concentrarnos, y esto nos provoca un gasto para acudir al doctor sin conocer que realmente solamente es que nos hace falta tomar agua. Es todo. Gracias. Bueno, ya. Sí. Hace 10 años mi papá lleva 10 años con una enfermedad que es una de las epidemias del siglo XXI, mejor conocido como la diabetes. Esta enfermedad lo ha llevado a una un poco más fuerte que se llama neuropatía. Esta ataca principalmente el sistema nervioso y se centra en dañar las manos y los pies. Entonces, él es mi papá y por él estoy haciendo este proyecto. Hay más de 100.000 personas en México a las cuales se les va a aplicar una amputación al año. Si lo hacemos diariamente, el día de hoy, se van a aplicar cerca de 300 amputaciones de piel a causa de esta enfermedad. Entonces, es algo muy fuerte y que tenemos que atacar. Sí. Otro problema que yo vi reflejado muy en mi familia, en particular en mi hermana. Ella cuenta con una situación muy difícil en la cual es soltera, pero aparte es madre. Entonces se encuentra trabajando y se somete muchas veces a una presión así como que intensa. Ella no lo expresa ahí en el trabajo, ni tampoco con nosotros, pero con el tiempo, desde que le pasó eso, desde que ella estuvo en esa situación, empezó a desarrollar diversas enfermedades a causa del estrés y de la presión en el trabajo. Según investigaciones, cuando te sometes a este tipo de situaciones de estrés y de hipertensión, tienes 28% de probabilidad más de muerte. Hasta el 2018 investigaciones han encontrado que ha aumentado hasta un 60% las enfermedades cardíacas. Ok, según el Banco Mundial, hay más de 1.000 millones de personas sin acceso a la electricidad, otros cientos más que no disponen de una infraestructura de distribución fiable y 3.000 millones de personas más siguen quemando combustibles fósiles para generar energía eléctrica. Pero bien, se han hecho esfuerzos enormes para poder lograr la autosustentabilidad energética limpia, cosa que en algunos países se ha logrado en ciertas regiones, por ejemplo en California. Las energías renovables están por superar a las de la quema de los energéticos fósiles. Ahora, ¿pero qué está pasando aquí? Hay una sobreoferta de energía, tienen tanta energía ahí que el valor de la electricidad ha decaído, ha estado cayendo en picada, lo cual ha estado generando que el sector sea cada vez menos atractivo para las empresas.
Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo logran ellos poder deshacerse de tanta energía que les sobra, mandarla de un punto A a un punto B por muy lejos que se encuentren? Ahora, les pregunto, ¿alguna vez ustedes se han cuestionado, se han preguntado de dónde viene el principal material con el que se edifican sus hogares? Es el ladrillo de arcilla roja. Esto se considera un arte ancestral, pero el proceso para lograr la construcción de estos ladrillos es muy tóxico, principalmente en la cuestión de la cocción, cuando se secan los ladrillos. ¿Qué pasa aquí? En tan solo un horno que está instalado en una ciudad, hay por lo menos, o en algunos casos, más de 100 trabajadores que están expuestos a todas las toxinas, a todo el humo que está generándose por la quema de diferentes combustibles, incluido excremento. Esto genera varias afecciones y enfermedades respiratorias que con el tiempo los van acabando, pero son efectos irreversibles, lo cual condena a estas personas a que sigan medicándose por el resto de sus vidas. Ahora, también el Banco Mundial dice que México es el cuarto lugar más bajo en inclusión financiera en América Latina. Inclusive dicen que en el mundo hay 1.700 millones de adultos que no están bancarizados. ¿Qué quiere decir? Que no tienen acceso a un sistema financiero, a servicios bancarios básicos. Imagínense que les pudiéramos dar a estas personas, pero vámonos no tan lejos. En México, de estos 1.700 millones, ¿cuántos hay? Hay alrededor de 15 millones de personas que no tienen acceso a estos servicios. Si les diéramos la oportunidad de lograr financiarse, lograr tener un crédito, préstamos, o lograr llegar a dar inversiones, no solamente estarían apoyando a la generación de nuevas empresas, en el caso de emprendedores, estarían además generando empleos y optimizando sus recursos financieros de estas personas. Sí. Ok, gracias. Hola, soy Grecia, me presentación. ¿Te sonaría lógico si te digo que el aceite que usan como desecho lo compran para el alimento ganadero? Bueno, los ganaderos usan esta estrategia para minimizar sus costos y tener así un aumento en sus utilidades. Los estados que se han estado implementando este método ha sido en los estados de Sonora, Sinaloa y Durango principalmente. Pero no han tomado en cuenta que el impacto que causa este aceite quemado es nocivo para la salud, porque entre más se el consumo por persona al año es de 63 kilos que te consumes pues, en todo el año. Entonces, esta molécula, entre más se oxida, más se degrada y se convierte en ácidos grasos trans. Estos ácidos se acumulan y aceleran el proceso de formación de tumores en el cuerpo y posteriormente se hace cancerígeno. En la agenda de la ONU del 2017 al 2030, en el objetivo número 12, en la producción y consumo responsable, dice que puedes aprovechar los recursos naturales y generar empleos ecológicos. Bueno, según Zagarpa, se producen 210,000 toneladas de coco al año en México, pero solamente toma en cuenta los estados que son productores. No ve que hay zonas en las que se produce naturalmente, como las zonas costeras. Y el desperdicio en zonas costeras es por falta de recursos, de tecnología y de capacidad intelectual que no saben aprovechar pues, el coco. Así que podemos ayudarle a la ONU a lograr su objetivo. Siguiente. ¿Sabías que el exceso de bebidas energéticas está relacionado con los daños renales? Bueno, hace 3 semanas cuando llegué a Jalapa, pedí un taxi y cuando le dije, ¿me puede llevar a Murillo Vidal? Me dijo, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y le dije que no. Y en el transcurso del camino observé que tenía una manguera de este lado y un cubrebocas no me permitió ver su rostro. Y le pregunté que si tenía alguna gripe o algo y me dijo que no, que le estaban dando hemodiálisis. Actualmente, ellos, como muchos otros que tienen su trabajo,
utilizan bebidas energéticas para prolongar sus periodos laborales y esto tiene daños crónicos en el riñón. Al año hoy 2018, 8 millones de personas tienen insuficiencia renal crónica. ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado un café en la mañana para despertarnos? ¿Tú piensas ser parte de esta estadística? Gracias. 3 minutos para comentarios. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que escriben en una hoja de papel y el papel se moja completamente? Bueno, pues a mí me ha pasado. Yo padezco de hiperhidrosis primaria y es de genética. Aquí la problemática es que llega a un nivel emocional y se presenta generalmente en zona axilar, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. No hay tratamiento que haya curado totalmente esto, ¿no? Porque realmente todos los tratamientos que existen bloquean. Entonces bloquean la salida del sudor y lo que hace es que el sudor sale por otro lado o te viene otra consecuencia más grave, que es la hipohidrosis. La hipohidrosis es cuando no sudas nada y ahí hay una consecuencia más grave porque nuestro cuerpo necesita regularse. ¿La hiperhidrosis tiene alguna solución? Pues yo creo que sí. Hay la tecnología, pero no está bien desarrollada. La cuestión solamente es cambiarla un poco y llevar un control de cómo se puede solucionar. Gracias. 3 minutos de comentarios para comentarios y preguntas. No tienes como el procedimiento adecuado. Si no cambias el filtro, se van a acumular. O sea, lejos de beneficiarte, te va a perjudicar más. Por eso es que es lo que digo, o sea, como que te fuiste como a la acumulación de bacterias, pero eso en verdad no es un problema, es la causa, o sea, es una consecuencia de lo que tú me estás diciendo, o sea, de la falta de mantenimiento. Sí, también, por ejemplo, las ciertas marcas que venden cisternas tienen la tecnología especializada, pero en realidad yo me informé y les dije, oigan, ¿cómo me recomiendan limpiar una cisterna? Pues te recomiendo que vacíes el agua y que lo limpies manualmente. O sea, le dije, ¿me puedes platicar más de tu tecnología? Ok, no, se siguen reproduciendo los microorganismos. Sí, entonces justamente es eso, es la verdadera problemática y esta es una consecuencia de la falta de tecnología, de información.